Tardes. Vamos a empezar con la jornada de la tarde. Espero que sea tan interesante como creo que fue esta mañana. Va a abrir la jornada el doctor Juan Dacal. Él es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago, urólogo adjunto al Servicio de Urología del Complejo Hospitalario de Pontevedra, ponente y moderador en cursos y congresos regionales, nacionales e internacionales, varios artículos publicados en actas urológicas, formador de la laparoscopia de los MIR en urología, participó de forma activa en ensayos clínicos de relevancia en el ámbito científico en relación con patología oncológica como su investigador, participó en el Registro Nacional del Cáncer de Próstata en el año 2010-2011 de la Asociación Española de Urología. Participó como investigador en el estudio epidemiológico de incidencia del cáncer de vejiga en España en el año 2011, también de la Asociación Española de Urología. Bueno, como veis, a pesar de su juventud, ya tiene una gran trayectoria. Aparte de este currículo tan guay que yo estoy diciendo, para mí, a nivel personal es algo especial. A nivel del servicio, a nivel de enfermería, todo lo que le pedimos aquí está colaborando con nosotros. Como con los pacientes es encantador, ¿qué más que deciros? Que el doctor Juan Dacal es una joyita que tenemos en el servicio. Bueno, y ahora vamos a cambiar un poco la telemática así de una ponencia normal y vamos a empezar. Él va a hablaros de un tema que es la vejiga hiperactiva, la gran desconocida. La mayoría de la gente no sabe lo que es una vejiga hiperactiva, que incluso puede estar padeciendo con problemas de vejiga hiperactiva y no lo sabe. Entonces vamos a hacerle la primera pregunta para entrar en tema, y es: ¿qué es la vejiga hiperactiva? Bueno, buenas tardes. Después de esta presentación me va a costar esta altura. Yo venía con la idea de que me había tocado el tema, pues, bailar con la más fea, primero porque es un tema farragoso, es una patología, como dijo Bruce, muy compleja, a veces difícil de diagnosticar, y luego también por la hora que es. Después de comer seguramente muchos os quedaréis dormidos, intentaré que así no sea. Bueno, Cruz plantea una serie de preguntas. La primera pregunta que nos podemos hacer es: ¿qué conocemos nosotros sobre el paciente con vejiga hiperactiva? Y para poder llegar a esa respuesta, pues tenemos una serie de cuestiones que deberíamos aclarar. Primero de ello es: ¿qué es una vejiga hiperactiva? ¿En qué se diferencia, o qué es un ciclo miccional y cómo es un ciclo miccional normal y en qué se diferencia de un ciclo miccional de un paciente con vejiga hiperactiva? Si conocéis algún tratamiento con vejiga hiperactiva, pues intentar resolver cómo se maneja la vejiga hiperactiva. ¿Consideráis que es una patología que tiene una comorbilidad y una serie de condicionantes a nivel de la salud del paciente? Que cómo es el tratamiento, si es una enfermedad crónica, que el tratamiento tiene que persistir a lo largo del tiempo, si esta vejiga hiperactiva va a condicionar, lo decíamos antes, la calidad de vida del paciente, y qué quiere decir que el origen de la vejiga hiperactiva sea un origen idiopático. Como últimas preguntas es saber cómo se va a diagnosticar esa vejiga hiperactiva y si hay diferencias en la prevalencia, en la incidencia entre hombres y mujeres. Bueno, lo primero de todos sería conocer cómo es la fisiología de la micción. Obviamente no me voy a parar a explicar todos los parámetros que influyen en la fisiología de la micción, pero bueno, simplemente recordaros que existen unos núcleos a nivel central, en el encéfalo, a nivel de los núcleos pontinos, y unas zonas del sistema nervioso periférico, simpático, parasimpático, somático, que van a tener que actuar de forma coordinada para obtener una micción. No es una cosa tan sencilla. Tenemos que unas estructuras nerviosas que tienen que estar en funcionamiento coordinado y en funcionamiento preciso. Y lo que va a hacer ese sistema nervioso es que el músculo de la vejiga va a relajarse y contraerse en función de las necesidades, si la orina tiene que llenar la vejiga o tiene que vaciarse la vejiga. Y necesita, como os decíamos, la coordinación de los núcleos superiores, núcleos pontinos y los núcleos medulares. ¿Y qué es la vejiga? La vejiga es un órgano hueco, pero es un órgano hueco muy complejo. Es un órgano que tiene que tener la capacidad de almacenar la orina, y para eso relajar la musculatura, y la capacidad de evacuar la orina, contraer la musculatura para que se pueda vaciar la orina. Y todo eso tiene que ser de manera coordinada, no puede pasar una acción de contracción mientras se está almacenando la orina.
Y todo eso tiene que coordinar una serie de esfínteres, el esfínter interno y el esfínter externo, con la contracción de la vejiga para poder vaciar. Todo esto tiene que ser coordinado. Ese es un concepto importante que tenéis que tener claro. ¿Y qué diferencia o cómo es un ciclo miccional en una persona sin vejiga hiperactiva? Bueno, nosotros tenemos un reflejo miccional, un reflejo fisiológico de que nosotros tenemos que orinar. Tenemos unas fibras que nos va a decir, a nivel del sistema nervioso simpático, que le va a decir a la vejiga que tiene que estar relajado el músculo. Es la fase de llenado, que es la mayor parte del día, envía una información al cerebro y hace que la vejiga esté relajada, el músculo esté relajado y pueda llenarse fácilmente esa vejiga. Cuando esa vejiga está llena, tiene que enviar información a través del sistema nervioso parasimpático para contraer el músculo, relajar los esfínteres y vaciar la vejiga. Y eso suele ocurrir pues, en menor medida, 5 o 8 veces al día, que es la fisiología de un paciente normal, sin vejiga hiperactiva. ¿Y cómo es? Pues nada, la vejiga se va llenando a lo largo del tiempo, tenemos una primera sensación de deseo miccional, que normalmente somos capaces de aguantar la orina, y llegará un determinado momento a lo largo del tiempo y del volumen de la vejiga, en que vamos a tener un deseo imperioso por orinar, se va a contraer la vejiga y va a vaciar la vejiga. ¿Pero qué pasa en el paciente con vejiga hiperactiva? Bueno, pues que va a tener ese primer deseo. Y lo que acto seguido lo que va a tener es una urgencia, deseo por orinar de forma imperiosa, de forma apurada. Y va a hacer que esta curva, que llega hasta aquí, se acorte y va a tener una micción que va a ser voluntaria o involuntaria, lo que va a implicar una incontinencia de orina. La reducción del intervalo entre las micciones es más corto y el paciente que antes aguantaba, o un paciente sano que aguanta 3-4 horas sin orinar, pues a lo mejor tiene que estar orinando cada media hora o cada hora. Y lo va a hacer aparte con un volumen miccional mucho más reducido porque la vejiga no está completamente llena. Entonces, ¿cómo se definiría la vejiga hiperactiva? Bueno, pues la definición que aporta la ICS, que es la Asociación Internacional de la Incontinencia, la define como la urgencia con o sin incontinencia urinaria, que normalmente está asociada a frecuencia o nocturia. Nocturia es orinar por la noche, en ausencia de infección o otra patología orgánica que justifique esta urgencia y estas pérdidas de orina. Básicamente es esto, el músculo detrusor se va a contraer antes que la vejiga esté totalmente llena y va a haber el deseo imperioso por orinar que puede estar asociado, como lo decía la definición, con o sin escapes de orina. Y esto hay que diferenciarlo pues, de las sensaciones fisiológicas. Mojarse las manos con agua fría o llegar a casa y tener ganas de orinar, esto es una sensación fisiológica, eso no es tener vejiga hiperactiva. La vejiga hiperactiva es una sensación patológica, deseo imperioso, repentino, que es muy difícil de posponer y le va a provocar que el paciente tenga que orinar ya, sin poder aguantar las ganas de orinar. Y estamos hablando de síntomas del tracto urinario inferior, síntomas miccionales, para que todos los entendamos, y los síntomas miccionales pueden ser provocados, tanto en el hombre como en la mujer, por muchas causas. Pues la hiperplasia de periunda de próstata, infecciones del tracto urinario, presencia de piedras en la vía urinaria, tumores de vejiga, y una de las causas es la vejiga hiperactiva de la que estamos hablando ahora. ¿Y por qué es importante hablar de los síntomas del tracto urinario? Porque es una entidad, una patología que su prevalencia está muy asociada, como veíamos antes, o en las charlas de la mañana nos lo decían, a la edad. ¿Y qué está pasando? Pues que el envejecimiento global de la población pues está haciendo que cada vez estamos atendiendo pacientes más mayores y la prevalencia de los síntomas del tracto urinario sean mayores en la población. Y aparte son importantes los síntomas del tracto urinario porque no solo atiñen a lo que es el tracto urinario del paciente, sino que está asociada con otros tipos de patologías. Por ejemplo, las fracturas en pacientes mayores se asocian con síntomas del tracto urinario inferior. Pacientes que tienen que levantarse por las noches para orinar muchas veces, que tienen una movilidad también algo limitada por la edad que tienen, pues pueden tener fracturas asociadas a que tienen que levantarse muchas veces por la noche. Y luego otra asociación importante son la asociación de los síntomas del tracto urinario inferior con el síndrome metabólico, de la obesidad, diabetes, que también está aumentando la incidencia de forma importante en la población mundial. Por lo tanto, estamos hablando de manifestaciones de síntomas del tracto urinario inferior que pueden derivar a síntomas severos y que pueden producir una limitación en la calidad de vida del paciente, tanto hombre como mujer. ¿Y cómo son los síntomas del tracto urinario inferior? Pues nosotros los clasificamos en 3 tipos. Síntomas de llenado, síntomas de vaciado y síntomas posmiccionales. Normalmente el paciente no suele tener solo un tipo de síntomas, sino que tiene que tener síntomas asociados. Los síntomas de llenado son los que veis ahí: frecuencia miccional aumentada, ir a orinar muchas veces, urgencia miccional, ir a orinar muy apurado,
incontinencia urinaria de urgencia y nocturia, que es, como les contaba antes, orinar por la noche. Y eso es los síntomas típicos de la vejiga hiperactiva. ¿Y qué tipos de incontinencia hay? Porque la vejiga hiperactiva se asocia a un tipo de incontinencia, puede estar asociada a un tipo de incontinencia. Bueno, pues tenemos 3 tipos de incontinencia que tenemos que saber diferenciar. Primero es la incontinencia urinaria de esfuerzo, que sería la pérdida involuntaria de la orina con el esfuerzo o el ejercicio, lo típico, al toser, al reír, al caminar, estornudar, y suele ser por una debilidad de los músculos del suelo pélvico. Suele ser una pérdida de orina previsible, el paciente ya sabe que puede tener pérdidas de orina con este tipo de ejercicios, con Valsalva. Luego estaría la incontinencia urinaria de urgencia, que es la pérdida involuntaria de orina acompañada de la imperiosidad para orinar. Y la incontinencia urinaria mixta, que se asocia a los 2 tipos de incontinencia. ¿Qué es importante distinguir entre ellos? Bueno, que la etiología es distinta. Si hablamos de esfuerzo, pérdidas por esfuerzo, estamos hablando de debilidad de los músculos, de las estructuras ligamentosas, y la incontinencia urinaria de urgencia tiene una etiología totalmente distinta. Luego también son distintas en cuanto a la afectación de la calidad de vida. Parece que la urgencia tiene un impacto mayor en calidad de vida que en la incontinencia de esfuerzo. Y la prevalencia de los 2 tipos por sexo también varía un poco, así como la de esfuerzo tiene mayor prevalencia en mujeres, como veis ahí en ese estudio, la incontinencia urinaria de urgencia se presenta tanto en hombres como en mujeres en unas proporciones muy parecidas. Y ambas, la incontinencia de esfuerzo y la de urgencia, pues aumentan con la edad, como os comentábamos. Bueno, entonces, primer concepto que hay que tener claro en esta primera parte de la charla. Vejiga hiperactiva. Es un concepto mucho más amplio que frecuencia y urgencia miccional. Y es un concepto más amplio que incontinencia urinaria. Asocia todo este espectro de incontinencia urinaria, la urgencia, la mixta, asociada también a la frecuencia y a la urgencia. ¿Y qué quiere decir? Que lo decíamos antes, que tenga un origen idiopático. Pues que no conocemos el origen de la vejiga hiperactiva. Que tenemos un montón de teorías para poder explicar por qué un paciente tiene vejiga hiperactiva. Y cuando en medicina hay muchas teorías para explicar algo, es que no tenemos ni idea de cuál es la causa que produce eso. Y eso tiene unas consecuencias muy importantes, que si no sabemos la causa, también va a ser más difícil de tratar. Existen distintas teorías que nos podrían explicar por qué un paciente tiene una vejiga hiperactiva. Teorías a nivel histológico, a nivel molecular. En el hombre podría asociarse con la hiperpensadina de próstata. Otras teorías que hablan de alteraciones isquémicas por deficiencia en la irrigación arterial, deficiencias nerviosas, problemas inflamatorios, es decir, un montón de teorías que no sabemos cuál de ellas va a explicar cuál es la vejiga, qué causa la vejiga hiperactiva. Teorías actuales que son las que tienen más relevancia a nivel científico, pues estas 4 que veis aquí, pero sinceramente no sabemos por qué se produce la vejiga hiperactiva en un paciente. ¿Y cuál es la prevalencia? O la prevalencia es igual tanto en hombres como en mujeres. Bueno, adelantábamos en la diapositiva anterior que parece que los hombres también tienen vejiga hiperactiva. ¿Y cuál sería la prevalencia? Bueno, pues en este estudio del 2005 del doctor Castro, que hacía un estudio epidemiológico sobre vejiga hiperactiva en población general mayor de 40 años, casi un 22% de los pacientes presentan vejiga hiperactiva. Y la distribución por sexo la que veis aquí. 26% casi de pacientes mujeres presentan vejiga hiperactiva y en el hombre sobre un 18% de los pacientes. Vemos que es una patología, una entidad muy prevalente en ambos sexos y muy asociada a la edad. Otro problema que pasa es que no llegamos muy bien al diagnóstico y entonces por lo tanto es una patología que está infradiagnosticada y al estar infradiagnosticada también está infratratada. Solo un 28% de los pacientes con vejiga hiperactiva han sido diagnosticados de vejiga hiperactiva. Y solo un 16,7% de los pacientes con vejiga hiperactiva están recibiendo un tratamiento. Y esto es importante porque vamos a ver que es una enfermedad que tiene una cronicidad y la persistencia de que el paciente se adhiera al tratamiento va a ser muy importante. Y luego, al tener los 2 sexos afectados, tanto hombres como mujeres, también vamos a ver que tenemos distintos perfiles de pacientes que nos van a acudir a la consulta, y eso va a hacer que nuestro tratamiento tenga que ser individualizado. Nos van a venir pacientes añosos con una serie de exigencias, pacientes jóvenes que están trabajando, que tienen otro tipo de exigencias, pacientes que quieren una pastilla y solucionarlo ya, pacientes que vienen preocupados porque mojan, necesitan empapadores. Entonces el tratamiento tiene que ser individualizado. Lo más importante de todo, que va a ser una entidad que va a afectar a la calidad de vida. Y luego va a ser una entidad que va a ser crónica. Tiene una prevalencia alta, como acabamos de ver. Va a implicar una serie de comorbilidades asociadas a la propia enfermedad
tenemos distintos perfiles de pacientes que van a implicar un tratamiento totalmente distinto, y lo más importante que vamos a hablar ahora es cómo tenemos que evaluar, cómo podemos diagnosticar a los pacientes. Estamos hablando que es una enfermedad crónica y debilitante. ¿Y debilitante por qué? Porque el paciente implica que tenga que llevar ropas especiales, tiene que llevar absorbentes, pañales, empapadores. Provoca muchas veces aislamiento social de la persona, se separa de su colectivo social, de su familia, de sus amigos, evita muchas veces los contactos con la pareja, produce asentismo laboral, una repercusión en la productividad laboral, y provoca visitas constantes al baño, lo que va a provocarle vergüenza, miedo o ansiedad. Al fin y al cabo, pues aislamiento y muchas veces depresión. Y luego también todo esto que acabo de explicar lleva unos costes asociados, costes que son importantes porque tienen un impacto en calidad de vida. En calidad de vida a nivel físico, a nivel emocional, a nivel social, y los costes no son solo derivados de la propia enfermedad, sino costes también indirectos, costes asociados al fármaco, a los absorbentes, las visitas continuas que tiene que hacer al médico de atención primaria, al especialista, la cantidad de pruebas que genera para que podamos llegar a un diagnóstico correcto, incluso muchas veces hospitalización con los gastos que todo eso conlleva. ¿Y cómo podemos diagnosticarlo? Bueno, pues nosotros tenemos unas guías, las guías europeas de urología, en las que nos dicen cómo podemos orientar al paciente al diagnóstico de esta entidad. Entonces voy a explicar un poco por encima cuál sería la evaluación inicial. La evaluación básica, como con cualquier otra entidad, cualquier otra enfermedad, pues incluye la anamnesis, incluye una serie de pruebas complementarias. Las pruebas básicas que siempre hay que realizar incluyen un análisis de orina, descartar que el paciente no tenga una infección de orina, una exploración física siempre, y luego cuestionarios de síntomas. Estamos hablando de una enfermedad que lo más importante es la sintomatología. Cuestionarios de síntomas y de calidad de vida. Y en ella hablaremos muy someramente de lo que es el diario miccional. Y luego otra de las pruebas básicas que solemos utilizar en la consulta, que a la mañana también se nombró, es la medición de los residuos postmiccionales. ¿Qué otras pruebas más especializadas, que ya no me voy a meter? Pues podemos hacer en la consulta a los urólogos, también ginecólogos, neurofisiólogos, estudios urodinámicos, estudios electrofisiológicos, estudios de imagen como la ecografía o la resonancia, o estudios de uretrocistoscopia, estudios endoscópicos para observar el tracto urinario inferior. Y tenemos en marcha pues, biomarcadores que permitan poder llegar a un diagnóstico mucho más rápido de la enfermedad. Pero lo más importante y lo que me voy a centrar sobre los cuestionarios de síntomas, cuestionarios de calidad de vida y diario miccional. Esto nos va a permitir hacer un diagnóstico diferencial de la vejiga hiperactiva con otras entidades que producen síntomas muy parecidos, como puede ser el cáncer de vejiga, como pueden ser las infecciones del tracto urinario inferior o la hiperplasia benigna de próstata. ¿Por qué son importantes los cuestionarios de síntomas? Porque estamos hablando de que la definición de la vejiga hiperactiva se basa en los síntomas. Y los pacientes buscan tratamiento porque los síntomas van a repercutir sobre su calidad de vida. Entonces, los cuestionarios que vamos a emplear en la consulta son cuestionarios validados que se encargan de medir la percepción del propio paciente de los síntomas de vejiga hiperactiva y cómo esos síntomas repercuten en su calidad de vida y en su día a día. Entonces, estos son cuestionarios que es importante que el paciente tenga que autocomplementarlos él. No podemos rellenar nosotros los cuestionarios al paciente. Son una serie de ítems que tienen que ir rellenando para saber cómo afecta toda esta sintomatología a su calidad de vida. Y estos son los cuestionarios que nosotros llamamos PROS. Son cuestionarios reportados por el propio paciente sobre sus síntomas. ¿Qué nos permite esto? Pues una evaluación objetiva de la experiencia, de lo que percibe el paciente de forma subjetiva, sobre su repercusión en la salud de vida. Y mide distintos aspectos de la enfermedad, como la frecuencia de los síntomas, las molestias, la calidad de vida, la satisfacción con el tratamiento o no, y las medidas que puede tener sobre su productividad laboral. Y lo más importante para poder que el paciente entienda que tiene que ser parte activa en el diagnóstico y también en el tratamiento es siempre una buena comunicación entre el paciente y el médico. ¿Qué es el diario miccional? El diario miccional de 3 días es un cuestionario que veis aquí en el que el paciente recoge a qué hora orina, cuánta cantidad de orina y si esa orina se está asociada con urgencia, con escapes de orina o si ha precisado pues, cambiar su ropa, su pañal o su compresa. Este sería el ejemplo de un cuestionario de diario miccional pues, cubierto por un paciente. ¿Qué otros cuestionarios tenemos para saber cómo puede repercutir sobre la calidad de vida? Bueno, este es un cuestionario muy visual, muy parecido a la escala EVA analgésica, en el que tenemos desde el 0 hasta el 4, con estas caras, en el que el paciente nos señala pues, qué afectación tiene sobre su urgencia y sobre su calidad de vida. Estos dos últimos ítems, el 3 y el 4, que asocian urgencia severa e incontinencia de urgencia, sería
dos ítems que nos llegaría a pensar hacia una vejiga hiperactiva. ¿Y cómo podemos tratar la vejiga hiperactiva? ¿Qué tratamientos, si conocéis alguno? Bien, si no, vamos a intentar repasar qué tratamientos podemos hacer para manejar al paciente con vejiga hiperactiva. Una vez que hemos diagnosticado, que es lo más importante, tenemos que orientar al paciente hacia el tratamiento. Y el tratamiento tiene que ser un tratamiento escalonado. Tratamiento desde lo menos invasivo a lo más invasivo. Desde cambiar estilos de vida a ofrecer al paciente ejercicio de suelo pélvico, un biofeedback y un entrenamiento vesical, a tratamientos médicos con fármacos, con toxina botulínica, neuromodulación y en último caso una cirugía. Bueno, yo como urólogo me voy a centrar más que nada en los tratamientos médicos. Parece que esta mañana ya nos han hablado algo de los ejercicios de suelo pélvico, del entrenamiento vesical, y vamos a centrarnos en lo que es el tratamiento médico. Importante antes de empezar a hablar del tratamiento. Estamos hablando de diferentes tipos de tratamiento para pacientes con perfiles totalmente distintos y que van a tener respuestas distintas. Vamos a tener pacientes que ya han terminado tratamientos previos, que ya nos vienen rebotados de un tratamiento previo anterior, de otros médicos, pacientes que empiezan con un nuevo diagnóstico, con un nuevo tratamiento, pacientes ancianos, pacientes jóvenes, pacientes que van a tener incontinencia o no. Por lo tanto, el tratamiento no puede ser igual para todos los pacientes, sobre todo porque el paciente también tiene una expectativa muy distinta a la hora de conseguir la resolución de sus síntomas. Hablábamos que la definición se basaba en síntomas y los síntomas repercuten en calidad de vida. Por lo tanto, heterogeneidad de síntomas, síntomas muy amplios, que es necesario saber qué es lo que más le preocupa al paciente para poder tratar primero. Lo primero de todo, las expectativas del paciente, saber lo que el paciente espera. Explicar al paciente que es una enfermedad crónica, que es necesario que el tratamiento vaya a ser para toda la vida. No es un tratamiento que se vaya a tomar 3 meses y el paciente ya esté recuperado. Eso es lo primero que tiene que entender el paciente para poder tener una buena adherencia al tratamiento y una buena respuesta y una buena complementación de la pauta terapéutica. Si el paciente no entiende esto o nosotros no se lo explicamos bien, lo que se va a provocar es, primero, insatisfacción del paciente y abandono del tratamiento. Por lo tanto, comunicación con el paciente, del médico y el paciente y el médico. Tratamiento individualizado, tratamiento a la hora de establecer unas expectativas que sean realistas de los resultados, intentar educar al paciente sobre su enfermedad y sobre su tratamiento, primero fomentar las medidas higiénico-dietéticas y luego ver que este tratamiento periódicamente va funcionando a lo largo del tiempo. ¿Esto qué nos va a repercutir? Pues sobre todo por la mayor satisfacción del paciente a la hora de intentar resolver sus síntomas. La primera pauta que estábamos hablando era estilos de vida, pues evitar fármacos que son, digamos, tóxicos para la vejiga y que pueden agravar los síntomas de la urgencia. El café, alcohol, tabaco, distintos tratamientos que puede estar tomando el paciente que pueden provocar imperiosidad, síntomas de urgencia que pueden agravar ya los síntomas de la vejiga hiperactiva que tiene el paciente. Sobre el entrenamiento biofeedback no me voy a meter porque esta mañana ya se ha hablado sobre eso. Básicamente se señala al paciente que intentar enseñarle unas horas en las que tiene que orinar para que, bueno, esa micción no repercuta, por ejemplo, sobre su vida laboral. Yo voy a hablar ahora del tratamiento farmacológico. En el tratamiento farmacológico tenemos básicamente 2 tipos de fármacos, los antimuscarínicos o anticolinérgicos y los agonistas beta-3. Dentro de las guías europeas que os hablaba antes habíamos hablado someramente sobre el diagnóstico, vamos a hablar sobre el tratamiento. El tratamiento tenemos aquí, tanto en mujeres como en hombres, la opción de los antimuscarínicos y el mirabegron. ¿Qué son eso de los antimuscarínicos? Antimuscarínicos o anticolinérgicos son fármacos que bloquean la unión con los receptores muscarínicos en la vejiga. Van a impedir que la acetilcolina se una a un receptor y provoque una contracción en la vejiga, una contracción que no deseamos que se vaya a producir. Entonces, ¿qué va a hacer? Que el paciente tenga alivio de esos síntomas, que no tenga tanta urgencia miccional, que no tenga tanta imperiosidad, incluso poder aumentar la frecuencia entre las micciones de los pacientes. Mejorar urgencia, mejorar incontinencia, mejorar frecuencia y mejorar nocturia. Es un fármaco... Perdón, que me estoy yendo para atrás. Es un fármaco muy efectivo, pero que tiene una pequeña pega. La pequeña pega que tiene son sus efectos secundarios, que a priori podrían parecer no muy relevantes, porque sobre todo lo que suelen provocar es sequedad de boca y estreñimiento. Pero sin embargo son unos efectos secundarios que el paciente percibe como empeoramiento de su calidad de vida. ¿Y qué va a provocar esto? Que el paciente tienda a pensar que el resultado del tratamiento es malo. Va a provocar que la adherencia al tratamiento es baja, y estábamos hablando que es una enfermedad crónica que va a necesitar tratamiento de forma crónica, entonces no va a estar mucho tiempo adherido al tratamiento, lo va a abandonar y va a volver sus síntomas otra vez.
Percibe falta de eficacia porque hay una mala tolerabilidad del fármaco por la sequedad de boca, por el estreñimiento y en algunos casos incluso por visión borrosa. ¿Qué contraindicaciones tienen los anticolinérgicos? Retención aguda de orina en el paciente varón, que tiene una dificultad para la micción porque la orina tiene la vejiga obstruida por una hiperplasia urinaria de próstata, glaucoma de ángulo estrecho o otras patologías en que la acetilcolina también está involucrada, como la miastenia gravis o la colitis ulcerosa. Bueno, pues los anticolinérgicos que han ido apareciendo a lo largo de la historia, desde los 70 hasta ahora, son estos que tenéis aquí, desde la oxibutinina a la sulifenacina, que es el último de los anticolinérgicos, con mejor resultado de todos ellos, pero que sigue teniendo sus efectos secundarios que os estaba contando. ¿Qué tenemos desde hace un tiempo? Tenemos el mirabegrón. El mirabegrón es un agonista beta-3, entonces actúa de una forma un poco distinta que los antimuscarínicos. Si los antimuscarínicos actuaban a nivel de este receptor, el mirabegrón actúa a través del receptor beta-3 adrenérgico. ¿Qué va a producir esto? Para que lo entendamos. Bueno, pues lo que va a producir es que el músculo de la vejiga esté relajado y no se contraiga cuando no se tiene que contraer. Va a provocar que la urgencia desaparezca, que la frecuencia disminuya y por lo tanto también la nocturia. Y luego, lo importante de este fármaco que tenemos desde hace unos años es que ha conseguido reducir los episodios de incontinencia durante el día, ha conseguido reducir la frecuencia miccional del paciente durante el día, y comparado con el placebo, pues su respuesta ha sido muy buena. Y lo que ha percibido el paciente, en algunos estudios que tenemos en la literatura, son mejorías objetivas, mejorías en la incontinencia, mejorías en la frecuencia, pero también mejorías subjetivas traducidas en los cuestionarios de calidad de vida de los que hablábamos antes. Y existe una correlación muy importante en la mejoría objetiva que percibe el paciente y la que nos expresa él en los cuestionarios de calidad de vida. Por lo tanto, la eficacia clínica del mirabegrón, de Perniga, se refleja en una mejora percibida por el propio paciente. Eso va a tener una repercusión muy importante que lo veremos después. Seguridad y tolerabilidad del fármaco. Bueno, pues si estábamos hablando que si la boca seca y el estreñimiento hacía que el fármaco anterior de los anticolinérgicos el paciente lo olvidase porque le molestaba sus secuelas, bueno, pues lo que produce el mirabegrón es que la boca seca o el estreñimiento sea mucho menor medida que los anticolinérgicos. Entonces tenemos una eficacia similar que el anticolinérgico, pero con un perfil de tolerabilidad mucho más favorable y mucho más aceptado por el paciente. ¿Qué contraindicaciones tiene este fármaco? Bueno, pues básicamente que sea alérgico al fármaco o que tenga una hipertensión grave no controlada, unas tensiones arteriales sistólicas por encima de 180, unas diastólicas por encima de 110. Estábamos hablando de enfermedad crónica. Importante que el paciente mantenga el tratamiento. ¿Por qué? Por eso mismo, la cronicidad, el impacto en calidad de vida y el impacto a nivel socioeconómico. La persistencia de la enfermedad, si persiste también el tratamiento, va a hacer que disminuyan los síntomas, la severidad, va a mejorar la calidad de vida y también va a reducir los costes indirectos de los que hablábamos antes. Si a los 3 meses los pacientes abandonan el anticolinérgico, o la mayoría de los pacientes lo abandonan, lo que tenemos que con el mirabegrón, en todos estos estudios, nos ha demostrado que el paciente se adhiere más al tratamiento, lo tolera mejor y puede mantenerse de forma crónica el tratamiento. ¿Qué pasaría si no responden a un tratamiento oral? El porcentaje pequeño de pacientes que no responden, tendríamos que pasar al siguiente escalón. Y el siguiente escalón sería la toxina botulínica. ¿Qué hace la toxina botulínica? La toxina botulínica, el Botox, se va a inyectar a nivel intravesical a través de una cámara, de un cistoscopio, de forma ambulatoria, incluso con anestesia local se puede hacer, y vamos a hacer entre 20 y 30 pinchazos en la vejiga para paralizar el músculo, que no se contraiga. Es un efecto que es transitorio, suele estar entre 6 y 9 meses, a cierto tiempo si el paciente vuelve a empeorar hay que volver a hacer esto, y lo que va a hacer es que la vejiga pues no tenga esas contracciones y esa sensación de urgencia que tenía el paciente previamente y que ha sido refractario pues, a los otros tratamientos médicos. Sobre el siguiente escalón, neuromodulación, pues ya han hablado esta mañana. La neuromodulación a nivel sacro, neuromodulación periférica a través del tibial posterior, también, como vimos esta mañana, puede mejorar los síntomas de vejiga hiperactiva. Por tanto, ya termino. 3 conceptos importantes: seguridad, tolerabilidad, eficacia y sobre todo expectativas del paciente. ¿Para qué? Para conseguir su satisfacción, su adherencia y la persistencia del tratamiento a lo largo del tiempo. El paciente con vejiga hiperactiva necesita un abordaje integral. Estamos hablando de toda la mañana de multidisciplinaridad o transdisciplinaridad,
varios especialistas, médicos, enfermeros, fisioterapeutas que deben tener que estar involucrados en el manejo de este tipo de patologías. Luego otro paso muy importante, y lo hablábamos antes, es la comunicación con el paciente, saber qué expectativas tiene, saber lo que le podemos ofrecer para mejorar esos síntomas, pues con el fin de tener un tratamiento efectivo. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta para él? Vale, pues entonces pasamos a la siguiente mesa.